Buenos días. Yo también voy a intentar ajustarme a los 15 minutos con un texto escrito. No hay PowerPoint, así que de todas maneras voy a leer algunas ideas y algunos principios que están formulados a veces en forma de pregunta, porque estamos discutiendo, y la tesis y los resultados de Rosa Miriam lo evidencia, problemas teóricos y problemas prácticos que son muy complejos, acumulados desde mucho tiempo, pero cuya respuesta hay que encontrar entre todos, y yo creo que este espacio, por supuesto, va a ser un punto de llegada para esa discusión. 7 tesis sobre la prensa cubana. Primero, la prensa y el socialismo. ¿Alguien sabe cómo se construye el socialismo? Y por extensión, ¿sobre qué pilares debiera erigirse la prensa socialista? Lo mejor que tiene formularnos esas preguntas hoy es que por lo menos ya sabemos que no hay respuestas únicas y cerradas. El llamado socialismo real pretendió levantarse sobre leyes objetivas, normas aparentemente inviolables y manuales que presumían de preverlo todo. Al socialismo en el siglo XXI, en cambio, no le ha quedado más remedio que establecerse sobre la falta de certezas y proponerse en consecuencia construirlas colectivamente. La prensa socialista tiene el desafío de arropar con ideas la nueva época, interpretar creativamente el discurso político, alimentarlo con argumentos, demostraciones, ejemplos concretos y un permanente debate público. Si lo anterior es válido para la experiencia latinoamericana, lo es también y especialmente ahora para Cuba. La dirección de la revolución nos ha subido la parada con el rumbo de un socialismo próspero y sostenible. A pesar de los bloqueos y las adversidades de las últimas décadas, Cuba apuesta a una práctica socialista que sea fuente de felicidad, de vida digna, de realización personal y tranquilidad económica, de articulación entre el proyecto personal y las metas generales de la sociedad. Pero ¿creemos acaso que esos significados se comprenden, se interpretan y procesan por igual en la cabeza de todos los ciudadanos? ¿Cómo haremos para comunicarlos eficientemente? ¿Cómo les daremos sentido y los convertiremos en hechos que se toquen, historias que se vivan, caminos que se intuyan? Si cometemos el error de creer que 2 folletos, 2 programas de televisión y 3 programas de radio van a resolver el problema de representar entre nosotros un socialismo próspero y sostenible y no somos capaces de generar al mismo tiempo un movimiento comunicacional, es difícil que consigamos los propósitos que tenemos por delante. ¿Cuánta importancia tiene para la batalla política del país no solo trabajar el ámbito de la realidad, sino también el de las percepciones? ¿Cómo complementaremos, en suma, la actualización del modelo con una percepción renovada en torno a todo lo que se está actualizando? 2. La prensa y la realidad. Parte de la opinión pública nos acusa de mirar el mundo con el mismo catalejo de la canción de Buena Fe. Somos eficientes en fotografiar lo que está lejos, lo investigamos, lo desmenuzamos, lo descomponemos frente a los ojos de las audiencias e incluso lo criticamos severamente. Lo que está cerca, sin embargo, suele abordarse con timidez o con una abstracción infinita o con estilo timorato o con simplonerías. Por las razones que sean, hemos ido conformando un modelo de construcción de la realidad que contrapone el supuesto infierno foráneo al presunto paraíso doméstico. Hemos suplido frecuentemente el juicio razonado por la propaganda, la interpretación por las cifras, la noticia por los eventos, el argumento por el adjetivo, la riqueza de los procesos por la síntesis caricaturesca de los resultados. No se habla de las noticias hasta que no concluyen, hasta que no están los resultados, mientras que el proceso, que es un proceso evidente de construcción colectiva de la realidad política, de la realidad social, de la realidad comunicativa, no está necesariamente en los medios. El problema anterior no es nuevo, pero se agudiza dentro de una sociedad cada vez más polifónica y con una alta cultura política. Es muy evidente el contraste entre nuestro tono monocorde y lo que pasa allá afuera. La distancia infinita entre una cuenta bancaria de 250.000 CUC y un salario de 250 pesos no es solo objetiva, sino también subjetiva. Y entre ambos extremos sobrevive un espectro amplísimo de modos de pensar y relacionarse con el país.
Si el actual proceso de transformaciones ha entrado en un periodo de mayor complejidad, y hablo de 2013, 2014, efectivamente que son años esenciales para la actualización del modelo económico, deberíamos asegurarnos de crear las condiciones para que la prensa y los periodistas contemos las historias con mayor complejidad. No solo las certezas, sino también las dudas, no solo las soluciones, sino también las contradicciones. Claro que sería injusto de mi parte atribuirnos únicamente a los periodistas la responsabilidad por estos pesares. El propio presidente Raúl Castro, al criticar el triunfalismo, la estridencia, el formalismo, la falta de debate público en nuestra prensa durante el 6º Congreso del partido, decía: a pesar de los acuerdos adoptados por el partido sobre la política informativa, la mayoría de las veces los periodistas no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados de las temáticas en cuestión. Aquí hay dos caminos: o resolvemos el problema entre todos de una vez, o colapsarán la credibilidad y el poder persuasivo de nuestros medios. 3. La prensa y la ley. Comprendo la expectativa que ha generado en el gremio e incluso más allá de sus fronteras la posibilidad de una ley de prensa. Ella dotaría de respaldo jurídico el desempeño profesional de los periodistas. Si vamos a los folletos los propios folletos de los congresos de la UPEC, en 1984 se estaba hablando en contextos como este de ley de prensa. Este movimiento, por supuesto, no nace ahora. Reivindicaría la información como derecho público y articularía de modo más orgánico las relaciones con las fuentes, entre otras ventajas. Pero alerto, no será la solución de todos nuestros problemas. Varias orientaciones del partido y el buró político precedentes, que aún sin fuerza legal tienen la fuerza moral de las instituciones que las originaron, han sido sometidas por las fuentes a la vieja práctica de se acata, pero no se cumple. La necesidad de comunicar no puede imponerse por decreto, tiene que ser una fuerza natural, un movimiento, una demanda que le nazca a la sociedad de sus entrañas. En lo que llegan las normativas jurídicas, algunas acciones prácticas podrían ir allanando el camino. ¿Se imaginan que los ministerios del país ofrecieran sistemáticamente conferencias de prensa, como ha ocurrido alguna vez? ¿Se imaginan que todas las instituciones públicas dispusieran de directivos, cuadros intermedios o funcionarios accesibles con información y sentido de responsabilidad para comunicar? ¿Se imaginan que pudiéramos analizar frecuentemente, con nombres y apellidos, las fuentes aferradas al secretismo y educarnos todos, quiero decir, en una cultura de la información y la transparencia? Si nos lo proponemos, lo que he dicho estará a la vuelta de la esquina. La guerra contra el secretismo no pertenece solo a la prensa, sino a toda la sociedad. Hay que atajar lo mismo las consecuencias que las causas, como ha dicho, por cierto, el presidente Raúl Castro en su reciente intervención de la Asamblea Nacional, porque un secretista no viene al mundo genéticamente mudo, enmudece gradualmente como resultado a veces de la desinformación o la falta de preparación para enfrentar los medios, o la ignorancia, o los regaños, o la defensa enmascarada del beneficio personal, o lo que interpreta como su sentido de la responsabilidad. 4. La prensa y los cuadros. En las semanas precedentes hemos escuchado una y otra vez dos cifras inquietantes. Casi el 50% de nuestros cuadros de prensa no tiene formación periodística y ese número supera el 60% en el caso de la radio cubana. Las cifras, más allá de que sean exactas o no, ilustran que el problema existe y nos ponen a las puertas de un dilema mayúsculo. ¿Podríamos acometer los cambios sin el capital humano suficiente para conducirlos y encauzarlos? Y si un cuadro se equivocara, ¿vamos a corregir su error con más regulaciones excesivas y prácticas verticalistas de dirección? ¿No sería ese acaso un error mayor? ¿Cómo haremos para asegurarnos de que los cuadros de la prensa identifiquen, organicen y alineen una vanguardia periodística que marque el paso, abra la brecha,
perfila el camino que debería seguir nuestro sistema de medios. En esto, como en muchas otras cosas, Ernesto Che Guevara constituye un punto de partida y de llegada también, en cierto modo, excelente. Lo cito, el cuadro columna vertebral de la revolución, ese artículo que seguramente hemos leído. El denominador común es la claridad política. Esta no consiste en el apoyo incondicional a los postulados de la revolución, sino en un apoyo razonado, en una gran capacidad de sacrificio y en una capacidad dialéctica de análisis que permita hacer continuos aportes a todos los niveles a la rica teoría y práctica de la revolución. Estos compañeros deben seleccionarse de las masas, aplicando el principio único de que el mejor sobresalga y que al mejor se le den las mayores oportunidades de desarrollo. Fin de la cita. No voy a usurpar en la discusión sobre este tema el lugar que seguramente ocuparán valiosos colegas y valiosos cuadros de muchísima más autoridad que yo para abordarlo. Permítanme solo referirme a una verdad general, casi de perogrullo. Un cuadro de la prensa requiere ciertamente de conocimientos de economía, política, ciencias sociales, pero necesita también de una fina intuición, de un sexto sentido, de una capacidad indefinible en palabras para ver el mundo, imaginarlo y proyectarlo a mediano y largo plazo. Hablo de algo que nace de la vida y de la relación con la práctica, que se llama liderazgo. Necesitamos aguzar el oído y afinar el olfato para dotar a la prensa de los mejores cuadros, comprometerlos con la tarea de dirigir, crearles las condiciones para que dirijan con valentía y soltura, fomentar que se conviertan en verdaderos agentes de cambio y no en poleas transmisoras de las orientaciones de arriba. 5. La prensa y el consenso. A lo mejor han creído hasta aquí que estoy hablando de la prensa, pero en realidad estoy hablando del consenso revolucionario que ha sostenido nuestra resistencia aún en las condiciones más adversas. ¿Cómo puede la prensa del siglo XXI contribuir a consolidar ese consenso? De la misma manera que en el siglo XX, con la ponencia que me antecedió, hay respuestas suficientes para fundamentar, obviamente, un criterio científico sobre este tema. Y si los jóvenes no leyeran los periódicos o no escucharan la radio, ¿serán la radio y los periódicos los mejores vehículos para articular específicamente en ellos, específicamente en un determinado sujeto social, el consenso? ¿Qué mecanismos tenemos a fin de inducir y fomentar el consenso a través de las redes sociales o de los celulares, los videojuegos, la música, el cine, las telenovelas, la producción simbólica de la sociedad? Ya que somos marxistas, comprenderemos que los cambios económicos implican al mismo tiempo profundas transformaciones en la subjetividad social. No es posible que emerjan nuevas relaciones económicas sin que emerja al mismo tiempo, en una cadena simultánea de acciones y reacciones, una nueva configuración de las relaciones sociales. Hablo de la tensión entre lo avanzado y lo retrógrado, lo rápido y lo lento, lo recto y lo zigzagueante, la vieja y la nueva mentalidad. O la prensa cubana se convierte en la plaza pública por excelencia para visibilizar, dar forma y alentar el consenso en torno al cambio de mentalidad, o asumiremos el costo de que parte de esos consensos se articulen progresivamente al margen de nuestros medios. 6. La prensa y la UPEC. Los periodistas nunca quedaremos bien con todo el mundo. Estamos a medio camino entre la opinión pública y las fuentes. Defender a una parte casi siempre implica cuestionar la otra. Podríamos admitir incluso que nos califiquen como profesionales incómodos, porque en cierta medida lo somos. De un lado, nuestro compromiso con la época y el proyecto político son irrenunciables. De otro, ese compromiso se realiza completamente si ocultamos la sociedad con sentido crítico, si le palpamos sus dolencias, si alertamos de los males más graves y ayudamos a sanarlos. Allí donde la sociedad enferme y no aparezca a tiempo el diagnóstico, será entre otros factores porque la prensa no ha jugado su papel. José Martí definió nuestro encargo social en muy pocas palabras. Permítanme recordarlas. La prensa debe ser coqueta para seducir,
catedrática para explicar, filósofa para mejorar, pilluelo, subrayo, pilluelo para penetrar, guerrero para combatir. Debe ser útil, sana, elegante, oportuna, valiente en cada artículo. Debe verse la mano enguantada que lo escribe y los labios sin manchas que lo dictan. No hay cetro mejor que un buen periódico. Fin de la cita. Nos hemos detenido suficientemente en esa frase martiana. Reitero solo los adjetivos: coqueta, catedrática, filósofa, pilluelo, guerrero, útil, sana, elegante, oportuna, valiente. A mi juicio, humildísimo, el mayor desafío que tendrá la UPEC en medio de la complejidad de los próximos años será pelear con uñas y dientes para consagrar en el periodismo cubano estas virtudes que nadie, por cierto, nos va a regalar. Tenemos la ventaja de 8 congresos precedentes y decenas de documentos escritos con orientaciones claras en torno a lo que, entre todos, insisto, debiéramos hacer. 7 y último, la prensa y la profesionalidad. No hablé de profesionalidad hasta ahora, pero ojalá nos hayamos dado cuenta de que en realidad lo estoy haciendo desde el principio. La profesionalidad ciertamente depende de nosotros, pero depende también de un ambiente de libertad editorial y creativa que desate la potencialidad de ser profesionales. El periodismo no es un decálogo de reglas instrumentales para hablar o escribir bien frente a los ojos de la opinión pública, al menos no en el siglo XXI. Ser profesionales pasa por disponer de las claves políticas, económicas, culturales, para ver el mundo complejamente y luego representarlo con belleza, con una hondura que fluya de forma natural, como si la complejidad fuera invisible. Es un camino que toma toda la vida, cuyo motor de arranque podría estar en las universidades, o no, y luego se va puliendo con el estilo, con la fuerza de la opinión, con la osadía personal, la experimentación, la voluntad de riesgo, y también, por supuesto, con un contexto que permita equivocarse y sacar lecciones, porque el error entre nosotros no puede ser motivo de vergüenza. Compañeros de la presidencia, colegas, periodistas, estamos llamados a dar un salto definitivo y eso, a mi juicio, es posible hoy como nunca antes. Nuestro socialismo se actualiza con paso firme. Hay conciencia de que la comunicación y el periodismo también deben actualizarse. Cientos de profesionales han salido de las aulas universitarias listos para dar la pelea. La UPEC cumple 50 años y este tiempo le ha servido no solo para mapear los problemas, sino también para consolidar su autoridad moral en función de discutir las soluciones. Y hemos llegado, como sociedad, a un punto de madurez que nos permite ver las cosas como son, sin eufemismos ni medias tintas. Lo que haya que hacer de conjunto con el partido, las fuentes, los investigadores, los medios, las universidades, los estudiantes de periodismo, los periodistas, la sociedad toda, hagámoslo. Cualquier piedra en el camino será infinitamente menor que el precio a pagar por esperar otro medio siglo para tener una prensa que se parezca a nosotros mismos. Muchas gracias. Ahora vamos a construir colectivamente, mediante nuestras intervenciones, aportes y reflexiones, reclamo con brevedad lo que complemente estas magníficas exposiciones, que tienen mucho que ver también y que premian el resultado de un esfuerzo de investigación y de estudio. No cabe duda. Yo escribí todo, así que no se preocupen. Adelante. No voy a disgregar. Ya viene llegando, no precisamente el final que preconizara un delirante salsero de Miami. Sí, ya viene llegando una nueva revolución de la inteligencia dentro de la revolución. El parto de un socialismo más pleno y democrático, sin los fórceps del voluntarismo y la sumisión vertical. Un parto de la razón y la lógica, sin perder la ternura de los principios esenciales que nos trajeron hasta aquí. Un alumbramiento que suelte los lastres anquilosantes, las herencias cansinas, esas armas melladas que nos limitan el vuelo
y el asalto al cielo de nuevo por los humildes y para los humildes indeclinablemente, y no a cuenta de oportunistas renegados, tecnócratas corruptos, apostadores al descalabro, burócratas impertérritos y caciques resistentes a todo cambio. La actualización del modelo económico inevitablemente desbordará los límites de la economía para actualizar la sociedad cubana toda por más y mejor socialismo. Las descentralizaciones y horizontalidades, la potenciación de mayores alcances a la democracia socialista, por cierto, nunca nos dejemos arrebatar la palabra democracia, están desafiando desde ya las prácticas y rutinas del periodismo. ¿Qué es ser un periodista revolucionario hoy? ¿Acaso un amanuense de la rutina, un exégeta de lo inerte, el vacuo propagandista de cuarta categoría? ¿Qué es ser leal hoy desde la comunicación, sino atreverse a avanzar sin esperar por los más impredecibles, sin esperar tantos permisos y salvoconductos y arriesgarlo todo, incluso por los más impredecibles obstáculos en pos de mejorar y salvar la revolución que nos sigue desafiando? Si ha habido un gremio profesional leal a la revolución, lo digo hoy con orgullo de pertenencia ante cualquiera que disfrute una suerte de pasatiempo nacional de menospreciarnos, que anda por ahí en alguna gente. Ese es el del periodismo. Si hay uno leal, es el del periodismo. Pero esa lealtad se pone a prueba hoy en circunstancias muy complejas. No es la tranquila complacencia o la aséptica desproblematización. Pasa por la condición de pelotón de avanzada y arrestado explorador de campos minados de la sociedad, con el azimut del argumento, la reflexión y el compromiso solo con la verdad y la justicia, que en definitiva es la revolución. Para ello, ese periodista tiene que presentar cartas y no abrigarse tanto con las limitaciones externas a su talante. Deberá echar su suerte con pensamiento propio, cultura, capacidad interpretativa y analítica, destrezas comunicativas y, inevitablemente, belleza expresiva. A su vez, ese periodista diseccionador que hurga en la realidad no como un segundón de rebaño, sino como un audaz explorador de lo feo y de lo hermoso de esta vida, debe estar acompañado, más bien estimulado, por editores y cuadros, también periodistas natos, con liderazgo y talento, con audacia, sin timideces, como alguien, por ejemplo, que anda por las alturas del mejor editor en ese escambray, el camarada Borrego. Y la tríada perfecta se completaría con funcionarios del partido, como la vanguardia política que es, que comprendan cada vez más, todos los días y ante todos los lances, el rol que debe desempeñar nuestra organización para estimular el mejor periodismo y exigir en la sociedad por abrirle postigos y caminos a nuestros profesionales. Yo coincido con Garcés en que no será una ley de prensa, de comunicación o cuerpo legal que se apruebe lo que resuelva por sí solo los vacíos informativos y los conflictos de credibilidad de nuestra prensa. Sobran ejemplos de leyes y decretos leyes dirigidos a normar y regular conductas en todos los planos de la sociedad cubana que suelen reposar en los archivos, como lo ha alertado el propio presidente Raúl en su insistente llamado por la verdadera institucionalidad del país. Ninguno de los documentos rectores a favor de la transparencia informativa se ha podido cumplir de forma óptima, pese a ser una orientación del buró político la máxima expresión del poder. Solo será fértil una resolución sobre el ejercicio de la prensa, ya sea de carácter político o legal, si cambia el pensamiento y la actuación de todos los decisores y participantes en los procesos de comunicación, pues como trascendió en la mayoría de las asambleas de bases de la UP, por momentos parece que hay más secretos que nunca, luego de un congreso y una conferencia nacional del partido en contra del secretismo. Venga o no venga la ley de prensa, o cuando venga,
el equipo ideológico del Comité Central del Partido y de cada localidad, deben imponer en todos los espacios y momentos su jerarquía como principal decisor de la comunicación en Cuba y sancionar a quienes ignoren o desafíen su autoridad. Ello resulta imprescindible para que la política informativa no se malinterprete y aplique de maneras diferentes de una provincia a otra o de un medio de comunicación a otro en un mismo territorio, como sucede hoy. Entiéndase, no tolerar la exclusión en una cobertura de bien público a uno, varios o todos los medios de prensa, o limitar el tratamiento temático de un hecho de interés social a determinados periódicos, estaciones de radio o televisión de alcance nacional o territorial en tiempos en que la Internet rompió esas barreras y fronteras. Debe penalizarse y con celeridad, no hay que esperar una ley de prensa para eso, cualquier posición antiprensa de ministro o funcionario de las distintas instancias de la dirección política, gubernamental y administrativa. Léase omitir, ocultar o manipular información, decidir la presencia o no de periodistas en las coberturas o negarse a ofrecer declaraciones en torno a sus realidades de gestión que formen parte del interés y la necesidad de conocimiento de la opinión pública. Ninguno de estos temas que hemos escuchado hoy puede verse de manera aislada, todos están muy concatenados. Y no se trata solo de subir el salario, hablando de la parte económica, no es una subida mera del salario que lo necesita toda la sociedad, es una verdad de perogrullo, sino de dinamitar las actuales estructuras de pago que por demás están afectando las redacciones. Los que llevan tiempo en el periodismo están cansados de esperar. Los nuevos no ven la posibilidad de cambiar y no tienen buenos referentes en los ejemplos que le dan los mayores. Eso afecta también el que algunos periodistas no quieran ocupar cargos y haya que ubicar a personas no idóneas en esas responsabilidades, con las consecuencias que esto trae. En Matanzas, al menos, que es el entorno más cercano que tengo, afecta que en buena parte los periodistas graduados abandonan el sector con 2, 3 y 5 años de ejercer el periodismo, la mayor parte ahora hacia el cuentapropismo. En los últimos meses ya vamos por 2 licenciados de periodismo y 2 reorientados que pidieron la baja. Acerca de la institución que rija las comunicaciones, no se puede minimizar, es una cuestión que hay que resolver. Estamos abogando porque haya menos tutelaje, por así decirlo, pero desgraciadamente está demasiado asentada la verticalidad en la toma de decisiones y muy arraigada la costumbre de esperar por las orientaciones de arriba, pues de arriba tiene que venir la orientación de que cada quien asuma su papel. Y se va a repetir una y mil veces esto que estamos hablando, y si no le ponemos coto ya, no se va a resolver. Estaremos en el próximo Congreso hablando de lo mismo, y los comunicadores sociales de las instituciones seguirán solicitando la cobertura de actos y reuniones a las cuales seguiremos asistiendo. Hay un refrán que lo identifica. Ya los periodistas tenemos identificada la tiñosa. Ahora, ¿cuándo la vamos a meter en la jaula? Un minuto. Vamos a darle la palabra a Ernesto Vera. Solo quisiera agregar algo que no ha sido tocado aún. Los 17 principios que fundaron la UPEC fueron acogidos 13 años después por la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, donde están presentes las principales organizaciones que agrupan a los periodistas en los países de América Latina. Es evidente que todo lo que surgió en nuestro país con motivo de una historia que no voy a repetir, desde la prensa clandestina, la batalla de la prensa del primer año, la primera gran rebelión de los
periodista de los medios dominantes, que se llama popularmente la coletilla, pero que determinó que se fueran del país todos los dueños, etcétera, etcétera. Todo eso se acogió como principios. Eso ha ido teniendo su grado de influencia. Ya podemos hablar hace tiempo de prensa alternativa, de prensa comunitaria, ya podemos hablar de leyes de prensa en Venezuela, en Bolivia, y ahora, hace unos días, el propio presidente de Ecuador hizo un llamamiento a la prensa responsable y se aprobó una ley que es, en mi opinión, la mejor que hay sobre comunicación por parte de ese Estado. Yo creo que eso nos da una idea de cómo profundizar en nuestro trabajo y hacer posible que la política del partido que existe en sus documentos sobre la prensa se cumpla, y el que no la cumpla responda por ella, porque no se trata solo de nosotros, que es bastante, sino que somos, de una forma u otra, una manera de decirle a los demás lo que se debe hacer. Solamente eso quiero agregar. Muchas gracias. Tenemos, desde mi punto de vista también, que redefinir el papel de nuestros medios como productores y reproductores de ideología. ¿Qué sistema de creencias queremos legitimar? Creo que en esto no hemos encontrado aún el camino correcto. La configuración de nuestras agendas editoriales, como bien se ha dicho aquí, dejó de ser un acto de creación y fiesta colectiva entre profesionales, ahora hechas en lo esencial por actores extramediáticos que las han convertido en una aburrida retórica de unos cuantos jefes encerrados en una oficina. Tampoco se promueve el seguimiento de la información, al limitarnos en muchos casos al momento en el cual se emite o se lee una noticia, no más, y la mayoría de las veces en formatos audiovisuales e impresos absolutamente obsoletos que nada tienen que ver con los tiempos que corren. Y lo peor es que muchas de las buenas noticias se quedan atrapadas en la opacidad de notas oficiales que intentan sustituir la riqueza de la participación directa del reportero en el lugar de los hechos, lo cual contradice toda la teoría existente. Nuestras instituciones mediáticas no pueden dejar de ser creíbles, porque de ello depende también la legitimidad gubernamental. Credibilidad es entonces que ellas se parezcan a la gente, que se usen multiplicidad de fuentes periodísticas y también de géneros. Eso nos toca también a nosotros como artífices de la creación artística. Ha de reformarse ciertamente el marco legal, pero no solo una ley de prensa, sino los mecanismos de autorregulación olvidados como cartas de estilo o manuales de redacción que pertenecen en muchos de nuestros medios de comunicación a épocas pasadas. No se puede olvidar que los medios son expresiones de los cambios sociales y la inmovilidad comunicacional en una sociedad dinámica se paga con la exclusión por parte de las audiencias. Hay que seguir consolidando además en nuestros medios la figura, digamos, del defensor del lector o del defensor de las audiencias para denuncias, para exigir responsabilidades.
Cambiemos también nuestros criterios de noticiabilidad. No es noticia que un dirigente recorra una provincia, que otro reciba a un tercero o que comenzó un congreso. La noticia es lo que permanece detrás y tiene que convertirse cada vez en el rostro humano del acontecimiento. Desde mi visión, no es la propiedad estatal ni la mediación partidista, en este caso, lo que más nos estorba, sino las estructuras y organizaciones intermedias, funcionarios que deciden coberturas, cuadros intermedios grises que en una especie de conjura con la opacidad son responsables muchas veces de lo poco profesional que se es. No se exige, todos somos iguales, excelentes y aceptables, todo está bien para ellos, estamos avanzando en un lenguaje absurdo y gastado. Hay que renovar el discurso mediático. Nuestro periodismo tiene que contar historias, hacer el relato de la diaria resistencia de un pueblo heroico. Para ello, además, se hace necesaria la participación ciudadana, no solo en llamadas telefónicas, cartas o correos a los medios, sino en la propia gestión de los contenidos, o sea, la ciudadanía como protagonista de la gestión mediática a la altura de los nuevos tiempos. Mucho se ha discutido en los últimos tiempos sobre algunas miradas críticas a nuestra realidad que faltan en nuestra prensa. Y una de esas miradas críticas, que lamentablemente está quizás no ausente, pero sí insuficientemente expuesta en nuestros medios, es la que debemos hacer a los hechos de corrupción, manifestación extrema de la indisciplina social, tema al que recientemente se refirió el presidente cubano Raúl Castro y del que mucho se ha hablado, por cierto, durante estos días. Pero no basta con que nuestros máximos dirigentes, el Parlamento o respetadas personalidades se pronuncien sobre el negativo impacto de ese flagelo. Para que la denuncia sea lo suficientemente aleccionadora, hace falta que se divulgue con pelos y señas a los corruptos probados y a sus corruptos manejos. Se trata este tipo de gestión periodística, cualquiera que sea el género en que se dirima, un tema que los periodistas no pueden asumir solos. Necesitan estar acompañados por órganos, funcionarios y autoridades políticas y gubernamentales comprometidas no solo con el esclarecimiento de los hechos, sino además con la necesidad y la conveniencia de hacerlos públicos, después de facilitar al periodista o a los equipos de investigación responsabilizados con el tema en los medios, no solo todos los datos y la información necesarios, sino también todo el apoyo. Es el tipo de debate al que no son solo los periodistas los que tienen, por cierto, que aportar. Resulta necesaria también una comprensión por parte de las fuentes de información sobre el sentido profiláctico de este ejercicio. Y es que el tratamiento de la corrupción no solo es importante por el tema en sí, que ya lo es, sino porque deviene un llamado a la opinión pública en un doble sentido. Que se sepa que se está actuando y que se sepa que no hay ni habrá impunidad ante este fenómeno. Cuba cambia y este sector tiene que estar en el centro de esos cambios, y esos cambios que todos necesitamos tienen que estar refrendados por un cuerpo legal. En esa ley de prensa por la que muchos abogamos tienen que estar bien claras las relaciones con las fuentes, y digo yo también el respeto que merecemos y que nos hemos ganado los periodistas. Decisores que se toman el derecho de decir no quiero prensa, otros que te dicen por favor no me grabes, esto no es para grabar, esto es solo para tu información, como si los periodistas pudiéramos ser una caja cerrada sin informar lo que el pueblo necesita, o que se atribuyen llamar o mandar cartas a nuestras redacciones cuando son tocados hasta con el pétalo de una rosa, y entonces vienen los análisis, las reuniones una y otra vez entre el criticado, el periodista y el jefe de información que está en el medio, analizando algo que tú pusiste en la prensa y que era real, y que te ves entonces sometido 4 y 5 veces a reuniones hasta insulsa para tratar de explicarle a esa persona que se equivocó que tú lo que pusiste fue que él se había equivocado. El deber de informar y de eliminar el secretismo no puede ser una frase de moda.
nos las está pidiendo la máxima dirección del país. Tiene que ser un concepto que eche raíces y forme parte de nuestro cotidiano hacer y del cotidiano hacer de quienes dirigen y de quienes administran. Para contribuir a suprimir los vacíos informativos, nuestros ministros, ya es mi consideración, que lamentablemente gran parte del pueblo desconoce, y otros dirigentes de organismos tendrían que aparecer con más frecuencia en nuestros medios de prensa para esclarecer las nuevas políticas, las nuevas medidas que se van adoptando en el contexto de la actualización del actual modelo económico y social. Es verdad que se han transmitido algunos programas especiales por la televisión, que a través de la mesa redonda se le ha dado determinado seguimiento a la implementación gradual de estos lineamientos, que se difunden determinadas intervenciones en el Parlamento, pero a mi juicio resulta insuficiente. Si queremos que nuestro pueblo comprenda las nuevas políticas, las apoye, hay que explicárselas y esa explicación tiene que venir ante todo por las voces más autorizadas. Casi desde que llegamos aquí todo el mundo pregunta, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y cuál es la solución? ¿Y cómo vamos a cambiar las cosas? ¿Y cómo hacer el periodismo que necesita la revolución cubana? De verdad que no creo que haya una fórmula para salir de aquí diciendo, a partir de ahora vamos a hacer esto. Yo no lo creo, pero sí me parece que hay algunas cosas que sí podemos hacer. Ahora mismo Ariel hablaba de la información, de la noticia, y yo tengo una noticia. Yo quería decirla porque hace días estoy detrás de esa noticia. Están pintando la fachada de la calzada del 10 de octubre. Y eso sí es noticia para mí. Pero la mejor noticia de eso es que son 2 brigadas, son 5 o 7, se encaraman en los andamios y empiezan a pintar. Y los viejos edificios, vetustos, llenos de churre, a veces se ven feos, y yo digo, pero mira qué lindo. Y se van transformando. Hay una persona que todos los días por la mañana cruza la acera de enfrente y se sienta. Tiene unos 70 de estatura, es negro, bien negro, tiene unas trencitas y tiene unos espejuelos blancos. Tiene un short y está lleno de pintura. Él no es Cacho ni Choco. Él es un pintor de brocha gorda. Y el hombre, él pinta la cenefa mientras el resto pinta el edificio. Por la mañana, él mira y cuando yo paso, dice bajito hace 2 días, la verdad que esa cenefa me quedó. Y yo lo miré así y dije, yo me quedé así diciendo, mira cómo él contempla la belleza de ese edificio. Yo creo que él merece un trabajo periodístico que pudiera destacar cómo él ama su trabajo. La brigada no es perfecta, y aquí todo el mundo lo sabe. A veces no pintan bien los edificios, a veces cambian las latas de pintura, a veces la construcción no está bien, a veces cemento falta, pero él siente amor por su trabajo. Esos son los lineamientos. Ahí está. Esa es la historia de vida que nos hace falta. ¿Quién es él? ¿Por qué tiene paciencia para contemplar su trabajo el otro día por la mañana? ¿Cómo se encarama en el andamio por la tarde? ¿Qué piensa? Yo creo que esa historia está ahí para que nosotros la contemos. Y digo este ejemplo porque me parece que por ese camino voy diciendo a veces las cosas que nos faltan. Yo hablo de la participación, de que nosotros tengamos en nuestros medios la sociedad que tenemos, como dice la canción, que no es perfecta, que tienen gente que cometen errores y otros que alan el carro. Yo creo que la mayoría, hasta el día de hoy, aló el carro, porque si no, no estuviéramos aquí. Yo soy un poco joven, tuve la oportunidad de participar como estudiante en los plenos que se desarrollaron después del 7º Congreso de la UP, y es verdad lo que han dicho algunos colegas, ¿no? Uno oye los mismos problemas. Y también alguien que lleve muchos años luchando contra los molinos y generalmente ha salido perdiendo en esas batallas, también nos ha pasado mucho en el gremio, pudiera decir, bueno, esta niña viene aquí a decirme eso, pero es que ya estamos cansados de hacer la parte que nos toque y de esperar entonces a que los demás también resuelvan la suya. Pero me parece que si la UP tiene 50 años y si hoy, a pesar de todas las críticas que desde la máxima dirección del país hasta el cubano más simple recibe la prensa cubana, si a pesar de todo eso tenemos también el reconocimiento tanto de la dirección del país como de los cubanos más simples,
como la prensa que la gente cree. La gente quiere ver las cosas en la prensa porque le cree a la prensa. O sea, si no nos creyera, no nos exigiera que habláramos primero de las cosas que las agencias internacionales, o no nos exigiera enterarse primero por el Granma, por el Adelante o por el Noticiero, y no por Facebook o por otra plataforma de internet. O sea, si la gente no nos quisiera, no nos exigiera. Y por lo tanto, si hemos llegado hasta aquí es porque ustedes, los que llevan más tiempo, los que tienen canas o los que ya no tienen pelo, han resistido. Por lo tanto, me parece que no es tiempo de que nos cansemos. O sea, los de más experiencia, a pesar de todos los palos que les haya dado la vida, por favor, no se cansen. Y los que vienen llegando, por favor, no se contaminen. No cuenten como suyas las historias que les han pasado a otras generaciones. Sencillamente, cada quien asuma lo que le corresponde. Yo no creo que una ley vaya a resolver los problemas que tenemos, porque, como han dicho otros compañeros, existen resoluciones, documentos, etcétera, del buró político incluso, y siguen ocurriendo secretismos, trabajos que prohíben. En mi trabajo a veces se acumulan tongas de reportajes, de trabajos que no son publicados. Quiero ratificar aquí que estamos urgidos, no necesitados, es urgente que haya instrumentos legales para que tengamos a dónde acudir los periodistas para defender y apoyar el derecho y el deber que vamos a aprobar aquí en nuestros estatutos y en nuestro código de ética de participar en la política informativa y en la evaluación de la política informativa. En el último año, tal vez como nunca antes, los que ejercemos el periodismo desde Santiago de Cuba hemos tenido que asumir la profesión bajo circunstancias extremadamente complejas. Sandy, por suerte, increíblemente por suerte, Sandy, que nos obligó a cambiar y nos cambió un poco la vida. Este huracán con nombre juvenil y desenfadado justamente nos cambió la vida y la manera de hacer para siempre a los que habitamos ese terruño querido. Aún en medio de las millonarias pérdidas económicas y las invaluables desgarraduras humanas, podemos decir que ese cambio fue para bien, por lo menos profesionalmente hablando. Nada fue obstáculo para decir bien y oportunamente a Cuba y al mundo lo que en Santiago estaba aconteciendo. Nada nos limitó, ni las carencias de transporte, de alimentos, de energía eléctrica, de comunicación telefónica, ni los tropiezos para acceder a las fuentes de información. Nada, absolutamente nada. La vida se encargó de demostrar que el llevado y traído asunto del profesionalismo de los profesionales de la palabra se va a tierra cuando llega la hora precisa de hacer y nos dejan hacer lo que más le gusta hacer a los periodistas, periodismo. Bendita entonces la hora en que pudimos demostrar cuánta capacidad y talento tienen los miembros de esta organización que casi celebra medio siglo de vida. Una organización que, por supuesto, puede y tiene que ser mejor en la medida en que aquellos que le damos razón de existencia también lo seamos. No tanto porque queramos serlo, sino porque se nos facilite serlos. La Unión de Periodistas de Cuba tiene que ser una organización que se escuche y que dialogue como parte de la intelectualidad cubana con métodos prácticos, que atienda y defienda a los periodistas, más dinámica, que sea admirada y respetada por el gremio y por toda la sociedad. Una organización de vanguardia en la actual coyuntura cubana, que discrepe, que alce su voz en foros nacionales para que conozcan lo que opinan los periodistas cubanos. Yo recuerdo hoy, estaba recordando ahorita aquí, una frase que nos decía Díaz-Canel hace ya en los años 90, nos hace falta la cultura del debate, y eso los periodistas cubanos también tenemos que entrar en esa cultura del debate. Finalizo con una frase de Fidel que pronunció en el quinto Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Al pronunciar su discurso dijo: el periodista debe ser un gladiador contra cualquier cosa que sea incorrecta, que ande mal, y es también un luchador porque las cosas marchen bien, un creador de la nueva sociedad, un constructor del socialismo. Muchas gracias. ¿Cuál es el costo político de no utilizar a los medios de comunicación como se debe en la construcción del socialismo cubano?
Lo que estamos hablando de invertir en los medios es realmente esencial, no es un gasto superfluo. El poder solo puede mantenerse con un consenso si se reproducen sus valores ideológicos y simbólicos. Tenemos que invertir en la poligrafía como se hizo con el libro, y los resultados de la inversión en el libro se ven cada vez más. Hay que hacerlo en la prensa impresa. Hay que hacerlo además no solo en la llamada prensa generalista, sino en la prensa especializada. En ese gran diluvio de información, las personas cada vez más se posicionan desde sus intereses. Por tanto, la prensa especializada, estoy hablando, por supuesto, ustedes lo saben, de la Editorial de la Mujer, pero estoy hablando también de la Editora Abril, estoy hablando de otras pequeñas publicaciones que van a públicos dirigidos especiales, pero que son hoy esenciales, y por tanto, para mí, todo lo que se haga desde la poligrafía es estratégico, porque además los periódicos y revistas, ahí está mi compañero Pepe de Bohemia, se hacen todos en el mismo poligráfico, que ellos hacen su esfuerzo, pero ahí también hay que tirar la gaceta cuando hay una ley nueva, en fin, estamos en una cola. Cuando analizamos los lineamientos del partido en materia económica y la situación que tiene Prensa Latina, creo que la compañera de la revista Mujeres se quedaría un poco estupefacta, ¿no? Porque ella está luchando porque le den el dinero. En el caso de Prensa Latina tenemos el dinero y hay incongruencias, evidentemente, porque no podemos usarlo. Tenemos a veces limitaciones en algunas cosas que nos hacen falta para hacer mejor trabajo y, sin embargo, no podemos acceder a ella aunque se solicite. Así que es parte de un problema. Ella está luchando porque le den el dinero. Nosotros lo buscamos, lo tenemos y, sin embargo, no podemos hacer determinadas inversiones. A modo de ejemplo, yo quiero poner que alrededor del 90% de las computadoras en Prensa Latina están en regular o mal estado. Los servidores están por el estilo de la inmensa mayoría. Se han hecho negociaciones y discusiones serias con Copestel, pero alegan que no tienen equipos necesarios para hacer esa actualización. Haciendo un análisis, hemos llegado a la conclusión de que al ritmo actual, que a veces venden 2, 3 computadoras, 4 computadoras, se requerirían 10 años para que Prensa Latina pueda renovar todo su parque de computadoras. Y cuando esto sea así, entonces, por lo menos, las computadoras que se renovaron en los 5 primeros años ya tendrían que ser renovadas porque estarían obsoletas. Es decir, que la situación es un círculo vicioso en el cual todavía nos sentimos nosotros atrapados. Si encima de que los recursos son pocos, quienes emplean nuestro presupuesto para adquirir las gomas o baterías de un carro, las agendas o los bolígrafos que tanto necesitamos, no nos dan la prioridad requerida, entonces puede ocurrir que termine el año sin resolver los problemas y necesidades, ni usar el dinero que puso a nuestra disposición el Comité Central. Este es el momento de rectificar cualquier detalle, de perfeccionar la estructura del experimento que estamos aplicando, porque será el que después se extenderá al resto del país. Seríamos ilusos y además conformistas si pensáramos que nuestro periodismo va a modificarse cualitativamente sin una dotación tecnológica que lo respalde. Entre otras cosas, porque hoy es imposible separar el hacer de esta profesión y mucho menos el deber ser de aquello que algunos académicos incluso llaman los cachivaches tecnológicos, sean o no de última generación. Para el acceso a la información y el conocimiento en primer lugar y de hecho para la producción y transmisión de los productos comunicativos. Un valor o cualidad inseparable del periodismo del siglo XXI es la inmediatez y más aún la instantaneidad. Si no lo logramos, no competimos y si no competimos, corremos el riesgo de que otros lleguen primero con el mensaje generado en Cuba, lo manipulen, lo multipliquen y dejen su impronta en el receptor que, atiborrado por la sobreabundancia de información, no va 2 veces a leer lo mismo, escuchar o ver una misma noticia. Muchos de los poquitos recursos que dispone el ICR van a ir a parar al sistema informativo. Estamos a las puertas de comprar un sistema de producción de noticias digital, un sistema que va a aligerar muchísimo la rutina productiva y, bueno, va a darle un toque de modernidad que se completará cuando se compre la parte del estudio, es decir, el máster con más posibilidades. Todo eso podría quedarse en la nada y haber sido un gasto fallido si no aplicamos lo que tenemos que aplicar, que es el talento. Si el compromiso que tenemos de hacer un periodismo pasa
por una mirada interna y ver, lo estamos haciendo bien, nos estamos empleando a fondo, porque aún hoy hay posibilidades de hacer un mejor periodismo sin toda la taraquera moderna que está acompañando el desarrollo de la profesión a nivel internacional. Félix Hernández, presidente de la UP de Holguín, para mostrarnos la experiencia que tienen en ese territorio de este vínculo con el partido, el gobierno, los medios. Se le ha llamado allá sistema de gestión partidista, en la que los medios son protagonistas principales de esta idea. Es un escenario de debate público para el rescate de la disciplina social y el enfrentamiento a las ilegalidades. Es un escenario totalmente perfectible, pero nos demuestra que sí podemos. El debate público no solamente se da en los medios, sino en otros espacios vitales, como pueden ser en los barrios y comunidades urbanas y rurales, donde concurren los directivos de la provincia, llámese políticos, llámese del gobierno o administrativos, a debatir con las masas populares tópicos que le interesan al pueblo debatir. Los medios han tenido un papel protagónico y cabe preguntarse cómo. Pues nada, mediante un acercamiento cada vez mayor al entorno, a la realidad social en cuanto a las indisciplinas sociales y el delito. Tenemos que buscar cada vez más la credibilidad imprescindible. Considero que esta experiencia conduce a todas luces a ese fin. ¿Por qué? Porque la gente se siente representada, tiene la posibilidad de participar activamente. En el caso de la radio, las 9 emisoras de la provincia transmiten en vivo por su sistema de amplitud modulada UFM el programa Al Corriente, el cual es conducido por el primer secretario del Comité Provincial del Partido y al cual tributan equipos de periodistas de la radio y la televisión mediante investigaciones que aportan elementos de juicio al debate público. La televisión, por su parte, el canal territorial Telecristal graba íntegramente los debates, prepara y transmite de forma diferida el programa Con Todos. La duración es de 1 hora y media, sale al aire los jueves de 6:30 a 8 de la mañana. Además, prepara un resumen de 27 minutos. La señal del canal 63 llega a un público potencial de 100.000 personas. La retroalimentación es similar a la de la radio. El semanario Ahora, la metodología editorial del periódico como parte del sistema de gestión para la lucha contra las indisciplinas sociales, comprende la publicación de artículos de fondo que comentan los debates de los temas seleccionados. Incorpora a su quehacer investigaciones periodísticas que le dan seguimiento a los tópicos abordados públicamente con anterioridad. La experiencia también es positiva, como lo es en la radio y la televisión. Algunos impactos de este proceder. Decrecen los robos con fuerza. Se actúa en general contra 23.323 ciudadanos descarriados. Se desarticularon 67 casas almacén, 49 fábricas clandestinas y 400 puntos de venta y talleres ilegales. Se detectaron 1.461 violaciones contra los recursos naturales asociados a la tala y tenencia de productos forestales maderables. Aplicadas 489 contravenciones por afectación al suelo y la pesca ilícita. La transportación en medios de tracción animal, se ejecutaron más de 200 ocupaciones preventivas. Algunas opiniones muy breves. Opiniones recogidas al azar en la población. Estos programas están jugando un papel muy importante. Muy bueno que el partido ponga de cara al pueblo a los responsables de cada cosa. Se habla con claridad, los problemas son tratados con nombres y apellidos. Es bueno que se ponga coto porque por encima del pueblo nadie está. Los dirigentes deben ser más exigentes y combatir lo mal hecho. A partir de la disposición del partido, a partir del gobierno, de la disposición del gobierno, de las entidades de la administración, de las organizaciones de masa, de los actores sociales, bueno, pues se encamina este trabajo donde la prensa, repito, tiene un lugar destacado. En esa constante búsqueda del cómo o de los cómo para luchar contra las indisciplinas sociales y el delito, bueno, pues los medios holguineros y la UP
abrirán próximamente un escenario permanente en un lugar público para convocar a los lectores, a los televidentes, a los radioyentes y discutir los problemas de la prensa con los seguidores de estos medios. Tenemos pensado que sea en el bulevar de la ciudad de Holguín, en el centro de la ciudad, donde cada medio tendrá su stand, su escenario de debate público, de cómo nos ven, de cómo califican nuestro desempeño y de cómo califican la calidad de la prensa, visto desde la percepción de los oyentes, de los televidentes, de los radioescuchas, que son los verdaderos depositarios del trabajo de los periodistas. La información es un bien público y como bien público debe ser visto desde la política. Y si desde la política vemos la información como un bien público y hay transparencia, eso significa, y alguien se refirió hoy a ello, eso significa que tiene que haber una rendición de cuentas permanente de la gestión del gobierno, de la gestión del Estado respecto a los ciudadanos. No es comparecer un día en Cubadebate con un tema seleccionado donde se reciben preguntas. No, es estar listos para el diálogo, listos, como alguien decía, la política hay que ponerle rostro. No puede ser que un directivo de un medio no reconozca cuando lo tiene frente así al ministro de la Construcción o a la ministra de Comercio Interior, sencillamente porque no aparecen en los medios o sencillamente porque no hacen esa interactividad diaria y de rendición de cuenta a la cual me refería. Es decir, yo creo que, como dije hace unos días, este es un fenómeno en el que intervienen tres grandes componentes. Está la política, está lo administrativo y está lo cultural. Yo creo que la política ya está en movimiento, porque que tengamos aquí a dirigentes de nuestro partido, a dirigentes de la más alta dirección del gobierno, pues eso significa que la política nos está escuchando, que el sistema político está escuchando a todos los componentes del sistema de comunicación pública. Bueno, pues de lo que se trata entonces ahora es de seguir luchando para no retroceder y que lo administrativo entre también en acción y sobre todo prepararnos para la lucha en lo cultural, que va a ser muy larga. Estos problemas, es decir, la solución de estos problemas nos va a tomar muchísimo tiempo. Ojalá todo se resolviera con el acceso a la fuente. Ojalá todo se resolviera con que hubiera inmediatez en la información. Los problemas, en mi opinión, son mucho más profundos. Muchas gracias. De nuestra juventud salieron nuestros 5 héroes prisioneros del imperio, que víctimas de la venganza y el odio sufren injusta y cruel prisión en las cárceles norteamericanas sin que su honor, su entereza y su lealtad a la revolución en nuestro pueblo hayan podido ser quebrados. Ellos son símbolos e inspiración para los que harán cambiar el mundo. No descansaremos un segundo hasta que se haga justicia y sean devueltos a nuestra patria. Tarde o temprano, con el apoyo de los demás pueblos del mundo, ganaremos también esa batalla. Los periodistas cubanos reunidos en este nuestro Congreso dedicamos un momento especial a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, prisioneros políticos del imperio. Queremos someter a consideración del 9º Congreso el siguiente proyecto de declaración sobre el caso de los 5. La voz del periodismo cubano no ha podido ser apagada en los últimos 15 años en la denuncia del arresto, falsedad del proceso judicial y las desmesuradas e injustas condenas impuestas en Estados Unidos contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, quienes infiltraron a grupos y organizaciones responsables de acciones terroristas contra Cuba para obtener y transmitir información sobre sus planes criminales contra nuestro pueblo
que incluso podrían causar víctimas estadounidenses o de otros países. Escribió José Martí que los que pelean para hacer a los pueblos libres o los que padecen en pobreza y desgracia para defender una gran verdad, esos son héroes. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Por su resistencia y entereza, los 5 están retratados en esos pensamientos del apóstol. Son sagrados, héroes y paradigmas de dignidad. Queremos abrazarlos a todos en casa. Si la obcecada política de Estados Unidos lo impide, los periodistas cubanos, con la pasión de la verdad, junto a todo nuestro pueblo, junto a las fuerzas progresistas y amantes de la paz y la justicia social en todo el mundo, continuaremos levantando nuestras voces y movilizándonos por esa justa demanda. 9º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, Palacio de Convenciones, 13 de julio de 2013. Creo que los aplausos, no hace falta someter a votación este proyecto de declaración, porque creo que existe el sentimiento en todos nosotros de aprobar por este 9º Congreso tal declaración.